Hola chicos y chicas. Bien, primero que nada, mil disculpas por la demora. Mi computadora no estaba pasando un buen momento. Ahora ya está de 10, así que podemos ponernos al día con lo que nos falta, ¿sí? Bien, nosotros lo último que habíamos visto son los pronombres personales. Y ahora me gustaría explicarles y combinárselos con el verbo to be, ¿sí? Es muy importante que nosotros dejemos bien consolidados lo que son los pronombres personales, ya que cuando nosotros vayamos a aprender los otros tiempos verbales que tenemos que cubrir este año, el año que viene y el siguiente, sí, siempre se toma de referencia a los pronombres personales, ¿sí? Bien, yo les había dejado en el video anterior una explicación con esta pizarra, con esta misma pizarra. Entonces me gustaría ahora repasarlo, perdón, de forma rapidita, ¿sí? Habíamos dicho entonces que los pronombres personales, ¿sí? Los pronombres personales nosotros los usábamos para reemplazar sustantivos o frases. Bien, habíamos dicho entonces, los sustantivos, sabemos lo que son. Los sustantivos son objetos, personas, países, ¿sí? Tenemos sustantivos propios y sustantivos comunes, ¿sí? Bien, y en las frases, cuando yo hago referencia a las frases, son las primeras palabras, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar en una oración. Bien, voy a repetir de nuevo. Los pronombres personales reemplazan sustantivos o frases, ¿sí? Que se encuentran en el lugar del sujeto. ¿Cuál es el lugar del sujeto? En las oraciones afirmativas es el primer lugar de la oración, ¿sí? Así como en castellano nos enseñaron a separar en sujeto y predicado, ¿se acuerdan? Bien, en inglés pasa lo mismo. El sujeto es quien realiza la acción y en una oración nosotros lo podemos encontrar al principio. Si es un sustantivo solo, por ejemplo, como Katie, Katie va a estar solito y a continuación le va a seguir la acción. Y si yo tengo una frase, en cambio, acá yo tengo más palabras. Por ejemplo, the dog, que sería el perro, ¿sí? Nosotros estamos formando una frase con que con un artículo y un sustantivo. O por ejemplo, my brother. My brother es mi hermano. My es un adjetivo posesivo, ¿sí? Y brother es un sustantivo, ¿sí? Podemos encontrar frases así, que están en singular, estos ejemplos, o podemos encontrar frases más largas. Por ejemplo, yo puedo decir, my brother and, ¿sí? Es un conector, my brother and my cousin. My cousin es mi primo. Entonces tenemos my brother and my cousin. Tenemos dos frases, ¿sí? Conectadas por un linker, por un conector, ¿sí? Y todo eso, my brother and my cousin, sería el sujeto de la oración, ¿sí? Y existe un pronombre personal que me va a ayudar a reemplazar este sustantivo propio, un pronombre personal que me va a ayudar a reemplazar esta frase en singular, y también existe un pronombre personal que me va a ayudar a reemplazar toda esta frase completa, ¿sí? Bien, entonces nosotros siempre tenemos que tomar de referencia a los pronombres personales. ¿Sabemos lo que significa reemplazar? ¿Sí? Sacamos algo y lo cambiamos por otra cosa que cumple la misma función. Esa es la función de los pronombres personales, ¿sí? Bien, continuemos. Yo les había presentado acá los pronombres personales, ¿sí? Divididos en personas y divididos en singular y divididos en plural. I, yo, es la primera persona del singular. La I solita siempre se escribe en mayúscula, ¿sí? Y siempre es cuando yo quiero hablar de mí mismo. Después tenemos el singular, que es la tercera persona del singular, que es he,
es equivalente a él. Si he, yo lo voy a usar siempre que hable de una persona masculina. ¿Sí? Si, por ejemplo, si yo tengo en una oración que dice Peter, estoy hablando de él, de un hombre. ¿Sí? She hace referencia a una persona femenina, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una mujer, ya sea Katie, por ejemplo, reemplazaríamos con el pronombre she. O si yo tuviera en el sujeto la frase my sister, mi hermana, yo estoy hablando de ella, ¿sí? Y bien, it, nosotros it lo usamos para reemplazar sustantivos comunes y algunos sustantivos propios, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que no sea humano, nosotros usamos it para reemplazarlo. Yo les puse ahí entre paréntesis eso, pero no tiene un significado específico en castellano. ¿Sí? Bien, de ahí pasamos al plural. Nosotros tenemos we, que significa nosotros. We es el plural de I, de yo, ¿sí? Después existe you. You es la segunda persona del singular y la segunda persona del plural, ¿sí? You yo lo puedo usar en singular cuando hablo con vos directamente o you en plural cuando hablo con ustedes, ¿sí? Bien, y por último está they. They es el plural de la tercera persona. They yo lo voy a usar para reemplazar tanto sustantivos plurales masculinos, sustantivos plurales femeninos, ¿sí? Y sustantivos plurales de cosas, objetos o países que no son humanos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera dos varones, ¿sí? Que realizan la acción, el plural sería they. Si tengo dos mujeres, el plural es they. Si tengo un hombre y una mujer, es they, ¿sí? Después, si yo tengo, por ejemplo, dos animales, el plural es they. Si yo tengo dos sillas, el plural es they. Si yo tengo dos países, por ejemplo, el plural también es they. ¿Sí? Entonces, tenemos así, I, yo, he, que equivale a él, she, equivale a ella, it, podríamos decir que equivale a eso, we, nosotros o nosotras, you, tú, vos o ustedes, y they significa ellos, ellas, esos, esas. ¿Sí? Bien. Dije al principio, es muy, muy importante que nosotros tengamos bien consolidados los pronombres personales. Siempre, siempre, siempre se toma de referencia a los pronombres personales. ¿Sí? Bien. Ahora voy a pasar a explicarles, ¿sí? Voy a pasar a explicarles lo que serían los pronombres personales combinados con el verbo to be. Ahora les voy a dar una explicación del verbo to be y vamos a empezar despacito. Vamos a ir primero con las formas afirmativas y después, cuando terminemos de repasar lo que son los pronombres más el verbo to be forma afirmativa, vamos a pasarlo, vamos a poner un poco más de complejidad y vamos a pasar a el verbo to be más pronombres personales en forma negativa e interrogativa, ¿sí? Así que no se asusten, vamos tranqui, tranqui. Estamos bastante atrasados, pero vamos a ir tranqui. Bien. Dije entonces, el verbo to be. El verbo to be es muy famoso, el verbo to be se habla mucho siempre del verbo to be y las bromas hacia los profesores de inglés. Bien, entonces dijimos, el verbo to be. El verbo to be es el verbo que yo voy a usar para hablar de existencia, ¿sí? De existencia. ¿A qué me refiero yo con existencia? Cuando yo digo existencia, me refiero a lo que soy, quién soy, cómo soy, cuántos años tengo y todo lo demás. Entonces,
el verbo to be lo voy a usar para hablar de qué. De quién soy, ¿sí? Quién soy, quién sos, quién somos, quiénes son ellos, ¿sí? Quién soy. También lo voy a usar para hablar de oficios y profesiones, ¿sí? Oficios y profesiones, ¿sí? También lo voy a usar para hablar cómo soy, ¿sí? Para describirme, para describir a alguien. Yo soy alta, ¿sí? Bien. Ahí, espero, me faltó algo. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo somos? ¿Cómo son? ¿Sí? Acuérdense que nosotros vamos a usarlos con todas las personas. Y también para hablar de la edad. ¿Sí? En inglés nosotros usamos el verbo to be para decir cuántos años tenemos. Repito, el verbo to be lo uso para hablar de existencia. En presente, lo vamos a ver ahora nosotros en presente, perdón, y vamos a hablar de qué. De quién soy, de oficios y profesiones. Por ejemplo, yo soy una maestra, ¿sí? Ustedes son estudiantes. Cómo soy, ¿sí? Descripciones físicas y cuántos años tengo, ¿sí? Para esas cosas vamos a usar nosotros el verbo to be. Ah, y me faltó una. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Dónde estoy ya? Ahora, ¿a dónde estoy? ¿Sí? Porque estamos viendo el verbo to be en presente. ¿Dónde estoy? ¿Sí? We are at home. Estamos en casa, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos, el verbo to be, ¿sí? Tiene, ahora les voy a explicar. El verbo to be tiene 3 conjugaciones. ¿A qué me refiero yo cuando digo conjugaciones? Que yo lo tengo que adaptar para la persona de la que yo esté hablando. Por ejemplo, en la forma afirmativa, ¿sí? En la forma afirmativa, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. La primera persona, ¿sí? La primera persona del singular es I, ¿sí? Yo, I. I siempre, siempre, siempre va a ir acompañada de am. Am es el verbo to be conjugado, ¿sí? El verbo to be, cuando yo quiero decir que yo soy o yo estoy, el verbo to be se convierte, ¿sí? Se conjuga en am, ¿sí? I am. Como nosotros habíamos estado hablando de existencia, el famoso ser o estar, ¿sí? Nosotros tenemos I am, tiene 2 significados. ¿Qué significa en castellano? I am, yo soy, ¿sí? I am, en castellano, significa yo soy y también puede significar yo estoy, ¿sí? Yo soy o yo estoy. Tiene esos 2 significados. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy una maestra, una profesora. I am at home. Yo estoy en casa. ¿Sí? Bien, esto es para la primera persona del singular. Vamos a continuar. Después nosotros tenemos la tercera persona del singular, que era he, she e it, ¿sí? Eran 3. La tercera persona del singular eran 3. He, she e it. Bien. ¿Por qué los pongo a todos juntos? Porque estas 3 personas comparten el mismo verbo to be. He, she
ain't, cuando nosotros queremos hablar de la existencia, sobre la existencia de él, de ella o de eso, el verbo to be adecuado para estas tres personas es is. ¿Sí? He is, she is, and it is. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros en castellano tenemos que he significa él, she significa ella, it significa eso, it yo lo tengo que conjugar para esas personas, ¿sí? Por ejemplo, he is es equivalente a él es o él está, ¿sí? He is equivalente a él es, él está, ¿sí? Bien. Después tenemos she. She is equivalente a ella es o ella está, según de lo que nosotros estemos hablando, ¿sí? She is equivalente a ella es, ella está. Y después, por último, it is equivalente a eso es, ¿sí? O eso está. Acuérdense que nosotros usamos para hablar al verbo to be para hablar de existencia. Por eso son en castellano significaría esto. ¿Sí? Significaría no, significa. Ok. Bien. Entonces, vamos de nuevo. He, she, it, la tercera persona del singular, ¿sí? Comparten la misma conjugación del verbo to be. El verbo to be, en este caso, se convierte en is, ¿sí? He is, él es, o él está. She is, ella es, o ella está. It is, eso es, o eso está. ¿Bien? Vamos a seguir ahora con ¿qué? Con el plural. Nosotros tenemos ahora acá, todos los plurales comparten, ¿sí? El mismo verbo to be. We, you, and they. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ver más significados en castellano. Bien. We significa nosotros, you, vos o ustedes, y they significa ellos o ellas o esos. ¿Sí? Bien. Estos tres comparten el mismo verbo to be. Are. El verbo to be, cuando yo quiero hablar de alguno de estos tres, se conjuga en are. ¿Sí? We are, you are, they are. ¿Yes? Ok. Entonces, we are en castellano sería equivalente a nosotros somos, nosotros son nosotras, somos, ¿sí? Nosotros son nosotras, somos. Acuérdense que en inglés la mayoría, ¿sí?, de las palabras no tienen género. Nosotros somos, después podemos decir también nosotros estamos, ¿sí? Nosotros estamos. Tiene cualquiera de estos dos significados, ¿sí? Bien. Después tenemos you are. You are, nosotros habíamos dicho que you tiene dos significados. You puede significar tú o puede significar ustedes, ¿sí? Entonces acá vamos a ver 4 significados. ¿Por qué? Porque you, no importa si es singular o plural, you siempre va a ir con are. Entonces, you significa, de tantas cosas, significa vos sos, ¿sí? O vos estás, ¿sí? Vos sos o vos estás. Y esto es si es singular. En caso de que nosotros hablemos en plural, significa ustedes son, ¿sí? O ustedes están.
Por eso les decía que tiene 4 significados. Si hablo en singular, significa vos sos, vos estás. Y si hablo en plural, significa ustedes son o ustedes están. ¿Sí? Bien, esperen que se los voy a acomodar mejor para que después puedan copiar bien. Bien. Y por último nos queda they. They es el plural de la mayoría. Entonces, they are es equivalente a ellos o ellas o esos son, ¿sí? O ellos o ellas o esos están, ¿sí? Acuérdense que they es el plural de la mayoría. Bien. Bueno, esto es tanto y en cuanto el verbo to be en forma afirmativa, ¿sí? Verbo to be en forma afirmativa. Dijimos entonces, el verbo to be lo usamos para hablar de existencia, el famoso ser o estar. Lo usamos para decir quién soy, cómo soy, qué profesión tengo, cuántos años tengo, ¿sí? Y acá yo les combiné el verbo to be en forma afirmativa con los pronombres personales. Entonces yo espero que me hayan podido comprender y todo esto que yo les expliqué, lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Antes de empezar con las otras formas afirmativas, negativas e interrogativas, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Y por favor, vean los videos la cantidad de veces que sea necesaria, ¿sí? Vean los videos la cantidad de veces que sean necesarias porque esto nos ayuda a la hora de hacer las tareas. Así que, bueno, mis butterflies, espero que estén bien, espero que se estén cuidando. Espero que no estén muy estresados. Así que bueno, nos vemos pronto. Ya les voy a hacer otro videito. La semana que viene ya vamos a empezar a ver la forma negativa e interrogativa para combinarlos a los 3 juntos, ¿sí? Así que este video va de la mano con una tarea. Así que espero verlos pronto. Bye bye.